Muy buenas noches, queridos maestros y maestras de nuestro querido Perú. Bienvenidos sean todos ustedes. Reciban el saludo cordial del Grupo Docente Perú y de mi parte, Eli Armas, quien el día de hoy vamos a compartir una jornada más de trabajo que espero pues cubra sus expectativas y sobre todo ayude a fortalecer sus competencias para poder hacer frente pues a esta prueba nacional que el Ministerio de Educación implementa para nosotros los maestros. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les leo. Muy buenas noches, Chumbivilca, maestro Wendel, Naida, maestra Norma, bienvenida sea a cada uno de ustedes. Muy buenas noches. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados ya? ¿Podemos empezar? Buenas noches, el maestro Esteves desde Lima. Lama, San Martín, bienvenido maestro Lenovo. Buenas noches a cada uno de ustedes. Loreto, Huánuco, Ica, Cajamarca, Tingo María, maestra Verónica, bienvenido. Pasco, maestro Héctor, bienvenido a la sala. Con nervios, ¿por qué con nervios? No, al contrario, esta debe ser una oportunidad pues para ir templando los nervios. Paquita Farge le saluda, maestra. Bienvenida, bienvenida a la sala, maestra. Arequipa, Chuquibamba, bienvenido, maestra Giselle. Desde Piura, maestra Nelly, bienvenido. Quillabamba, Cusco. Petronia, bello nombre. Sí, ya llega el examen, es cierto, pero con más fuerzas y con más ganas hay que darle. Así que, sin más demoras ni preámbulos, vamos a empezar a trabajar para que ustedes puedan pues destinar el tiempo también para sus preguntas, si hubieran alguna duda, si es que quedara pues algún tema por de repente aclarar. Espero de que ustedes formulen sus preguntas y durante el transcurso del desarrollo de cada una de las casuísticas voy a ir leyendo sus mensajes para poder ver cuáles son pues sus inquietudes, sus consultas, a fin de poder absolverlas. ¿Sí? Bien, entonces empezamos. Por favor, me confirman si logran visualizar la pantalla. Les voy a agradecer. Pongo la copita. Ya estamos. ¿Listos? ¿Sí? Se visualiza. Ya, ¿estamos bien con el audio? ¿Sí? Excelente. Bien, entonces empezamos. Voy a compartir entonces la pantalla. Y ya estamos para empezar. Wow. No sé qué es lo que pasa. A ver. Listos. Bien, el día de hoy vamos a tocar la segunda parte de propiedades textuales que nos permiten pues desarrollar las competencias comunicativas. Habíamos hablado en la jornada anterior y como les manifestaba, estas propiedades textuales no solamente se desarrollan en el área de la oralidad, ¿no? Perdón, en la competencia de la oralidad, sino también en la competencia de la lectura y de la escritura de diversos tipos de texto. Entonces, es importante que nosotros reforcemos, por eso es que he tomado una segunda parte para hacer este ejercicio de identificar precisamente esta relación que existe de las propiedades del texto con respecto a el proceso de la oralidad, de la comprensión de la lectura
y de la producción de textos, o lo que nosotros en la competencia de comunicación le llamamos escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Había presentado, y lo he traído nuevamente para ubicarnos en lo que hemos venido trabajando durante la jornada anterior, y era precisamente pues las propiedades del texto. Decíamos que hay 4 propiedades del texto que son importantes tenerlas en cuenta en el desarrollo de estas 3 competencias del área de comunicación, y sobre la cual giran en el 95% de las casuísticas que nos implementa el Ministerio de Educación precisamente en esta área. Bien, ahora, recordemos también que en orden de prioridad, cuando el Ministerio de Educación nos plantea una situación y luego una pregunta para poder identificar cuál es la prioridad que nosotros como maestros tenemos que mirar, yo les decía, ¿no? Número 1 que debo mirar en un texto, sea oral, sea escrito, es importante que mire la coherencia en el texto. Y la coherencia, les decía, pues, que es parte de la macroestructura del texto, porque habíamos hablado de los niveles, ¿no? de los niveles estructurales del texto. Hablábamos de una supraestructura que tiene que ver con la tipología de los textos y que tenía que ver, de acuerdo a la tipología, con su estructura o silueta del texto, ¿cierto? Y que en un segundo nivel venía ya a trabajarse la macroestructura del texto, que ya tiene que ver con cómo es que yo ordeno mis ideas, sean orales o sean escritas, y que estas ideas debían guardar un orden lógico, y que es lo que nos permite pues garantizar que nosotros veamos en esos textos la cantidad y calidad que debe tener un texto para poder hacer posible la comprensión del propósito comunicativo oral o del propósito comunicativo escrito. Entonces, decíamos que esta coherencia que debe guardar un texto, que es el orden lógico de las ideas, estaba íntimamente relacionado con la tipología textual, que es la supraestructura, ¿no? Si yo trabajo con un texto narrativo, pues tendré que tener claridad que mi texto, si es un texto narrativo que tiene inicio, nudo y desenlace, las ideas deben partir por identificar primero en mi texto narrativo el lugar donde ocurren los hechos, los personajes que participan, ¿no? Hacer una breve descripción del lugar o del tiempo en el que se van a desarrollar los hechos, y luego ya en el desarrollo pues narrar de manera oral o escrita aquellos hechos que me permiten establecer el nudo, ¿no? Las circunstancias difíciles, aquellas situaciones que los personajes tienen que enfrentar durante la narración de esos hechos, y que se convierte pues en la parte de que nosotros le llamamos el nudo. Y al final pues el desenlace, que permite evidenciar cómo es que termina la historia, que puede ser hechos fantasiosos, hechos imaginarios, ¿no? O hechos reales en un texto narrativo, pero que desencadenan en un desenlace, sea pues un desenlace feliz o una tragedia, ¿no? Un desenlace fatal. Esa coherencia es la prioridad número 1 que yo debo mirar en los textos, decíamos, ¿no? Entonces, si a mí me preguntaran y me dieran en las casuísticas alternativa A, B o C, y que hablara o estuviera relacionado con estas propiedades textuales, lo que tendría que mirar como docente
dentro de mi acción pedagógica prioritaria sería mirar la coherencia. Y decíamos que un texto, cuando no guarda coherencia, se presentan problemas. Y entre esos problemas hablábamos del desvío del propósito comunicativo, ¿no? Si el propósito comunicativo se trata, por ejemplo, de hablar sobre, sobre el patrimonio cultural de la ciudad, y el estudiante, al narrar de manera oral o de manera escrita o al exponer su texto, debe describir el patrimonio de su ciudad, y de pronto empieza por describir el patrimonio, pero luego distrae su propósito comunicativo y habla sobre un incidente que le ocurrió en su visita a un determinado lugar que forma parte del patrimonio turístico, y ya no describe, sino ya hace una narración de una situación que le ocurrió durante su visita a ese patrimonio, desvió su propósito comunicativo, ¿no? Y hemos dicho, pues, que eso es un problema de coherencia. Decíamos que otro problema de coherencia es la digresión, o sea, que afecta la unidad temática cuando está hablando sobre el tema, en este caso el patrimonio cultural, por ejemplo, y se sale del tema para hablar de repente del patrimonio histórico de otro lugar, ¿no? Y no sobre el patrimonio de su localidad. Y de repente se pasa y cambia de tema y habla del patrimonio histórico de otra ciudad. Sigue hablando del patrimonio, pero pierde y se dirige su tema hacia otro tema que no es parte del propósito que busca hacer llegar de manera oral o de manera escrita el estudiante, ¿no? Entonces a eso le llamamos nosotros digresiones. Se sale, rompe esa unidad temática y se sale pues del tema o se sale del contexto. Otro problema, decíamos, de la coherencia era la redundancia, y allí yo les hacía también mención que la redundancia, que es la repetición de ideas innecesariamente durante el texto, no es lo mismo que la repetición innecesaria de palabras, que es pobreza lexical, y que eso es un problema de cohesión, ¿no? Entonces les decía, por favor, tengan mucho cuidado, no es lo mismo repetir ideas que repetir palabras. La repetición reiterativa de ideas es redundancia y es un problema de coherencia, mientras que la repetición de palabras es un problema de pobreza lexical que tiene que ver con la cohesión, ¿cierto? Por otro lado, también decíamos que cuando existe problemas de coherencia, se dan cuando hay vacíos de información, cuando de repente estoy hablando o exponiendo sobre el patrimonio cultural y dejo un vacío en el sentido de que hilvané mi idea y no la concluí, la idea, en la oración. Y eso deja en el lector o en la persona que escucha un quiebre para poder comprender esa secuencia lógica que debe tener, que le debe dar la unidad al texto oral o al texto escrito. Ese quiebre, ese vacío, nosotros le llamamos vacío de información, y ese es un problema de coherencia. Otro problema es las contradicciones. Ya habíamos visto casuísticas, ¿no?, de un ejemplo de contradicción, ¿no? Cuando, por ejemplo, decimos el perro era un perro muy peligroso,
inspiraba miedo, la gente le temía. Y luego más abajo de su narración oral o escrita, dice, el perro se dejó acariciar y era muy noble. Entonces, allí hay contradicción. Y eso es un problema de coherencia porque haces que pierda quien está escuchándonos o quien está leyendo lo que hemos escrito, hace que rompa y no comprenda, porque la coherencia rompe el sentido global del texto y hace que nosotros no podamos comprender precisamente qué cosa es lo que quiere hacer llegar quien escribe o quien habla con respecto a un determinado tema. Entonces, o cuando hay oraciones que no tienen pues verbos principales, ¿no? Con eso como punto número 1. Punto número 2, como segunda prioridad, y les decía, la cohesión es una propiedad que va de la mano con la coherencia. Y va de la mano con la coherencia porque le hace falta la cohesión para poder asegurar la comprensión de un texto. Y por eso les decía, es como su bastón. La cohesión es esa propiedad del texto que permite que las ideas principales se enlacen con ideas secundarias haciendo uso de los conectores. Los conectores decíamos que hay diferentes tipos, ¿no? A ver, dígame, ¿qué tipo de conectores ustedes han utilizado o utilizan cuando trabajan con sus estudiantes? A ver, digresiones. Son digresiones. Yo he escrito ahí no es es digresión, ¿ya? La digresión es cuando se salen del tema. Si el tema es, por ejemplo, patrimonio cultural, y yo me paso a patrimonio histórico, ¿no? Empiezo a hablar de las costumbres, del folclore, y de repente hablo sobre cómo se construyó, por ejemplo, el templo, en mi caso, por ejemplo, yo soy de Trujillo, ¿no? El templo de la Huaca del Sol y la Luna. Entonces, si yo tenía que hablar sobre las costumbres, que es patrimonio cultural, sobre las costumbres, creencias de una determinada cultura, y yo paso a hablar sobre patrimonio histórico, estoy cambiando el tema. Eso es digresión, ¿ya? La repetición, bien. Maestra Angie, cuando yo hablo de las repeticiones, la redundancia es repetición de ideas, ¿no? Llovía fuerte y más abajo vuelvo a escribir, llovía abundantemente, muy fuerte y luego sigo yo y al siguiente párrafo nuevamente digo, porque entonces llovía torrencialmente muy fuerte, en abundancia, y sigo más abajo y sigo repitiendo la idea. No pudimos salir porque llovía muy fuerte, torrencialmente. Entonces, esas ideas que se repiten de manera frecuente y seguida, nosotros le llamamos redundancia de ideas y es parte de un problema de coherencia, ¿ya? Ahora, cuando estamos refiriéndonos a repetición de palabras, estamos refiriéndonos a pobreza lexical, ¿no? A pobreza lexical, en el sentido de que si hay una palabra que yo la puedo cambiar por un sinónimo, entonces debo utilizar la sinonimia, ¿no? Por ejemplo, para no decir torrencialmente, 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 entonces yo digo abundantemente, copiosamente, ¿no? Para poderle dar riqueza a mi narración oral o a mi narración escrita. Es la palabra. Y cuando se repite la palabra, muy frecuente dentro del texto, palabra, y no uso sinonimias, eso es una repetición
que nos hace ver que este niño no maneja una buena riqueza lexical. Y por tanto, ese problema es un problema de cohesión, la repetición de palabras. ¿Ya? Muy bien, hablaba de conectores y les decía que la cohesión permite enlazar las ideas principales con las secundarias y las secundarias con otras secundarias, y eso a través de conectores. Y tenemos conectores de adición, conectores de secuencia, muy bien, conectores de contraste, de orden, ya, de secuencia, muy bien, de causa, ¿no? De causa-efecto, muy bien. Muy buena pregunta, maestro Ronald Cotrina. Me dice, Miss, ¿puedo decir que la dirección es lo mismo que el desvío del propósito comunicativo? No, no es lo mismo. Porque si mi propósito comunicativo es hablar sobre patrimonio cultural y yo hablo, ese es mi propósito, hablar sobre el patrimonio cultural de mi localidad. Y yo de repente empiezo hablando del patrimonio cultural y termino hablando de una incidencia que me ocurrió durante mi paseo y y me encontré con unas amigas y me fui con ellas a comer helados saliendo del museo y nos encontramos con otras amigas y juntas decidimos irnos a la playa. Se perdió el propósito comunicativo. Se perdió. Entonces no es lo mismo. Mi propósito era hablar sobre el patrimonio cultural de la ciudad. Y termino hablando sobre el encuentro con mis amigas y mi paseo en la playa. Entonces se perdió ese propósito. ¿Ya, maestro? ¿Ya? Adición, adversativos. Bien, entonces eso para hacernos recordar. Ahora, luego la tercera prioridad era la adecuación. La adecuación que les decía que yo como la persona que se dirige a un público debo mirar a qué público me voy a dirigir, ¿no? Y utilizar un lenguaje apropiado para el público, si es para niños, para jóvenes, adultos, para una población rural, urbana o andina o de la selva, ¿no? Y el lenguaje, tengo que cuidar si voy a utilizar un lenguaje coloquial o un lenguaje, pues, formal, ¿no? Eso tiene que ver con la adecuación. Incluso cuando se hace uso de muletillas es un problema de adecuación, ¿no? No tiene contenido lexical. Entonces, por lo tanto, son muletillas. Y finalmente la cuarta propiedad, que es la corrección, que tiene que ver con la concordancia gramatical, ¿no? Con el que yo hable en el mismo tiempo verbal, que haga uso pues del género, del número, en concordancia. Si estoy hablando en plural, plural o en singular, debo definir, expresarme en ese mismo término, ¿ya? Y les había presentado los niveles estructurales y les decía, pues, ¿no? Que hay una supraestructura, una macroestructura que tiene que ver con la coherencia, una microestructura que tiene que ver con la cohesión, y hablábamos también de los aspectos formales, de aquello que permite que ayude a ser más comprensible y atractivo un texto, y que por esa razón, pues, esos paratextos que los llaman algunos autores, en el caso nuestro, el currículum nacional habla sobre aspectos formales, ¿no? Pero que no les llame la atención si lo encuentran ustedes como paratextos. El paratexto son pues el tipo de letra que se usa, el color, el tamaño. Les decía que son los signos ortográficos que colocamos para darle una mejor comprensión al texto, ¿no? La letra en negrita, los sonidos son onomatopéyicos,
imágenes que colocamos en el texto para ayudar a su comprensión, para hacerlo más atractivo, para que el lector se sienta más animado a leer el texto. Entonces, imágenes, tablas, fotos, esquemas, mapas conceptuales ayudan a su comprensión y son parte pues de los aspectos formales de un texto. Esas dos presentaciones las quería retomar para poder entrar a las casuísticas. Nosotros habíamos trabajado, nos habíamos puesto a analizar las vacas que dan leche con sabor y habíamos mirado cómo identificar información explícita en el texto, ¿no? Ahora veamos los otros dos niveles de lectura con esta misma lectura. Así que para hacerles recordar, nuevamente voy a leer la lectura, por si no, no la recuerdan, voy a volver a leerla para continuar analizando este tipo de texto, no solamente la información explícita, sino cómo identificar información explícita, perdón, información implícita y también mirar el desarrollo de la capacidad de reflexionar o dar mi apreciación crítica, mi punto de vista, que tiene que ver pues con la sexta capacidad de la oralidad, y en el caso de la lectura con la cuarta capacidad, y en el caso de la escritura con tercera de la lectura y la cuarta de producción o escritura de textos. Bien, dice, un docente propuso a los estudiantes de tercer grado leer el siguiente relato. Las vacas que dan leche con sabor. Esteban Cabezas. El profesor Chucrut era un científico que vivía en el país de los sabores. A él le gustaba mucho la canción de las vacas que dan leche con sabor a chocolate y leche condensada. Un día quiso saber si de verdad las vacas podían dar leche con sabor. Entonces investigó el tema durante 2 años y luego se puso a experimentar. Primero alimentó a una vaca solo con chocolate, pero no dio resultado. Y la vaca quedó súper acelerada. A otra le dio kilos de azúcar, pero solo le dieron caries. A otra vaca la alimentó con tanto manjar que la pobre no quiso volver a comerlo jamás. El profesor Chucrut, pensó y dijo, ¿tendrá algo que ver el color? Entonces pintó a una vaca de color fresa, pero nada. Después pintó a una de amarillo para ver si daba leche con sabor a plátano, pero tampoco pasó nada. Entonces cogió a una vaca y la subió a un helicóptero para ver si daba leche batida, pero no. La vaca se mareó y quedó atontada y no pudo pararse en 2 días. Y la leche, claro, no salió batida. Cansadas del profesor Chucrut, las vacas se organizaron para protestar y dejaron de dar leche como la conocemos. Ahora solo dan leche en polvo. Un ratito, por favor, la conectividad. Así. Ahora sí, logran visualizar, se fue por un momentito la conexión. Viene entonces la pregunta 1. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños realicen inferencias sobre este cuento? Alternativa A, B o C. No se preocupe, maestra Elsie. Hemos empezado recién las casuísticas.
Ya, ¿cuál es la diferencia entre explícito y el implícito? No se preocupe, lo vamos a ver. Dígame, maestra Carmen, me dice, le estoy pidiendo varias veces, por favor, que explique de nuevo el punto que no le entendí. Si me dice de qué, porque pasan los mensajitos. Ajá. Ya, sí, lo vamos a ver, maestra Magali, lo implícito y explícito. Perdóneme, maestra Carmen, no leí su preguntita. Discúlpeme, pero si me vuelve a escribir, por favor. Ya. Ahorita lo vemos. Lo implícito y explícito. Ajá, voy a retroceder. Esta es la primera parte. Dígame, maestra Liliana, ¿cuál es su pregunta? ¿Qué significa la repetición ideas y de palabras? Ya, ajá, ya, maestra Carmen. Lo vemos ahorita. ¿Ya? ¿Cuál fue su pregunta, maestra Liliana? Perdón, maestro Dante. Oh, perdón. Aquí está la segunda parte. Ahora sí. Ya, muy bien. Bien, pasamos entonces. Cuando la pregunta, a ver, hay tres preguntas. Me dice, la maestra Carmen me preguntó por la repetición de ideas y palabras. Les decía que la repetición de ideas es redundancia y es un problema de coherencia, ¿ya? Y la repetición de palabras es un problema de pobreza lexical y que está relacionado con la cohesión. Cuando repito la misma palabra y no utilizo sinónimos para no tener que decir lo mismo, lo mismo. Entonces yo en lugar de decir, por ejemplo, a ver, furioso,
yo más abajo, para no volver a repetir la palabra furioso, digo enojado, enfadado, utilizo sinonimias. Eso, la repetición de palabras es un problema de pobreza lexical y que es parte de la cohesión. Y la repetición de ideas son reiteraciones. La repetición de ideas es un problema de coherencia. Ideas. Las ideas no es una palabra. Las ideas son 2 o 3 palabras que expresan algo, ¿no? Entonces, eso es un problema de coherencia, ¿ya? Ahora, me preguntaron por explícito e implícito. Nosotros habíamos hablado y decíamos que el proceso de la lectura y la oralidad, es más, también en la escritura, nosotros tenemos que mirar los tres niveles de lectura. En este caso hemos leído este texto y es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando me hablan de el primer nivel, que es el nivel 1, nivel literal, se está refiriendo a obtener información que se encuentra en el texto, a lo que es explícito. Explícito quiere decir que está escrito en el texto. Está escrito en el texto, la respuesta, ¿no? Si yo les pregunto, ¿cuántas alternativas tiene esta primera pregunta? ¿Me la van a poder responder? Sí, ¿no es cierto? Tiene 3, está escrito en el texto, tiene A, B, C, ¿cierto? ¿Qué número de pregunta es la que estamos viendo? Número 1, está en el texto. Eso es lo explícito. Eso es lo explícito. Que cuando yo formulo una pregunta o me preguntan algo, está escrito en el texto. Entonces, eso es lo explícito. Ex, les decía, es afuera, o sea, encima del texto, está en el texto. Pero hay un segundo nivel y ese segundo nivel tiene que ver con lo implícito. El segundo nivel es el nivel inferencial. El nivel inferencial. Y el nivel inferencial lo van a encontrar con el término de inferencia o deducción o interpretación, ¿ya? Con cualquiera de esas palabras la van a encontrar. Y está relacionado con la información implícita, porque no la van a encontrar escrita en el texto. Sin embargo, con ciertos indicios que nos da el texto, con ciertos indicios, yo puedo inferir, interpretar, deducir a partir de ciertos indicios explícitos que están en el texto. Y yo les hacía el ejemplo en la jornada anterior y les decía, si me colocan un aviso en el periódico o en la televisión y me dicen, sábado y domingo no va a haber agua, me están comunicando que sábado y domingo no va a haber agua. Eso es lo explícito, no va a haber agua. Entonces yo hago mi interpretación, hago mi deducción, hago mi inferencia y digo, wow, no va a haber agua, entonces tengo que recoger agua, entonces tengo que lavar mi ropa antes del sábado o el domingo. ¿Me lo dice el letrero eso? No me lo dice, pero a partir de esa información explícita, yo puedo hacer deducciones, inferencias o interpretaciones. Y eso tiene que ver con la información implícita que está dentro del texto. Está escondido detrás del texto porque me dice no va a haber agua. Entonces me está diciendo,
implícitamente prevé tu recojo de agua, me está diciendo implícitamente, porque ¿para qué me dice que no va a haber agua? Para que yo tome mis previsiones, pero eso no me lo dice el texto. Toma tus previsiones. Ah, entonces tengo que lavar mi ropa antes del fin de semana. Entonces tengo que recoger agua para lavarme, para preparar mis alimentos. Eso es lo implícito. Lo que yo interpreto, lo que yo infiero, lo que yo deduzco. Eso es implícito. No lo van a encontrar escrito, no van a encontrar la respuesta escrita, pero sí lo puedo interpretar a partir de ciertos indicios. ¿Ya? Eso es lo implícito. Y hay un tercer nivel, el tercer nivel, que es el nivel criterial. El nivel criterial. El nivel criterial tiene que ver con ese nivel que me permite dar mi postura, mi opinión, a favor o en contra. Me permite, perdón, no coloqué tilde, mi opinión, dar mi punto de vista, ¿no? Adoptar una postura frente al personaje, frente a la forma como actúa el personaje, frente al autor que ha escrito el texto, frente al formato que ha utilizado el texto. Eso es el nivel criterial. Yo me aparto del texto y doy mi opinión. ¿Quedamos claro entonces? Aquí he utilizado el mismo color de lápiz. No sé si ahí está. Entonces, fíjense, son 3 niveles, ¿ya? Son 3 niveles. Nivel literal, que tiene que ver con lo explícito, nivel inferencial, que tiene que ver con lo implícito, y el nivel criterial, que tiene que ver con la postura, la opinión, a favor o en contra de algo. Aclarado entonces, muy bien, me alegra mucho de que haya quedado aclarado. Bien, entonces ahora sí decimos que si me pide que haga una inferencia, en la alternativa A me está diciendo, ¿qué hicieron las vacas para protestar contra el profesor Chucrut? ¿Esto está escrito o no está escrito en el texto? Está escrito, ¿verdad? ¿Qué hicieron las vacas para protestar contra el profesor Chucrut? Esto es literal, quiere decir, está explícita la respuesta. ¿Qué creen que se merece el profesor Chucrut por lo que hizo a las vacas? ¿Qué creen que se merece? Me está pidiendo mi opinión, ¿no? Entonces, esto es criterial. Me está pidiendo mi posición crítica. ¿Por qué se mareó la vaca que el profesor Chucrut subió a un helicóptero? No me lo dice, pero a partir de los indicios, el helicóptero, ¿qué hace? Da vueltas, ¿no? Entonces, en este caso, esto es una inferencia. Esto es inferencial. Esto es inferencial. Interpreto yo. ¿Por qué se mareó la vaca que el profesor Chucrut subió a un helicóptero? Porque dio vueltas, ¿no? Entonces, eso es una inferencia. El segundo es criterial y el primero, esto es literal o es explícito, porque eso sí lo encuentro escrito en el texto. La respuesta está en el texto. Aquí me está pidiendo mi posición. ¿Ya? ¿Qué creen que se merece el profesor Chucrut por lo que les hizo a las vacas? Entonces yo pienso, merece su sanción, merece su castigo. Otro niño dice, no, a mí no me parece que merezca sanción porque él estaba experimentando, era un investigador, él quería ver si había posibilidades de poder conseguir que las vacas le den leche con sabor. Entonces, es comprensible que él haya hecho experimentos. Son opiniones y eso es nivel criterial, ¿ya? Entonces la respuesta correcta en este caso es la alternativa C. Bien,
No se preocupe, maestra Judith, estamos empezando. Hay que estar atentos. Número 2. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños reflexionen acerca de este cuento? Que reflexionen. La primera fue C. Esta número 2. Ya está. Cuando me dice reflexionen, ojo, me está pidiendo que yo mire qué cosa. El nivel criterial. ¿Y qué hemos dicho del nivel criterial? Tiene que dar su opinión, tiene que dar su punto de vista, ¿no? Se aleja del texto y da su opinión, argumenta su respuesta. Eso me está diciendo en que los niños reflexionen. Entonces, la pregunta A dice, ¿dónde vivía el profesor Chucrut? Le ayuda a reflexionar. ¿Cuántos años investigó cómo hacer que las vacas den leche con sabor? ¿Dónde vivía el profesor Chucrut? A ver, aquí. Vivía en el país de los sabores. Está en el texto. ¿Cuántos años investigó? 2 años. Está en el texto. Entonces quiere decir que esto es información explícita, ¿no? Es explícito. Y eso me lleva al nivel literal, ¿no? Al nivel literal. Entonces es información explícita. Quiere decir nivel literal. Ahora, porque está en el texto, ¿ven que lo he encontrado la respuesta? Ahora dice, ¿qué creen que se merece el profesor? Ay, perdón. Estoy en la 1, miren. La 2. Voy a borrar esto. ¿Dónde vivía el profesor Chucrú? Ya, es literal, ¿no? Acá es literal. Literal, porque sí está la respuesta, que es lo mismo que decir información explícita. ¿Ya? ¿Dónde vivía? Sí me lo dice el texto. ¿Cuánto tiempo hizo investigación? También está en el texto. ¿Qué significará la palabra atontada? ¿Cómo lo sabes? La vaca quedó en helicóptero y dice quedó atontada, ¿no? Entonces, cuando me dice qué significará, cuando me pregunta qué significará, tengo que interpretar. Y si yo tengo que interpretar atontada de acuerdo al contexto, es muy bien, maestros, es nivel inferencial, porque hace interpretación, que es lo mismo que deducir, que es lo mismo que interpretar, y esto tiene que ver con la información implícita, ¿no? Si ustedes lo encuentran como inferencia, como deducción o interpretación, es lo mismo, Y es la información implícita, ¿por qué? Porque yo a partir de lo que leo, ese párrafo voy a poder interpretar qué significaba tontada, ¿no? ¿Cómo lo saben? Porque ahí dice que dio vueltas y vueltas en el helicóptero, la dejaron mareada y por eso quedó atontada. Entonces es información implícita, no lo encuentro la respuesta en el texto. ¿Qué parte del texto, fíjense aquí, les gustó más? ¿Por qué? Eso tiene que ver con la opinión. Eso significa que la respuesta correcta aquí
es la C, ¿no? La C. ¿Por qué razón? Porque esta pregunta es de nivel criterial o reflexión, en donde el alumno da su opinión. ¿Ya? Muy bien. Entonces, quedó clarísimo. Sí, la opinión, maestra Angie, es criterial, es reflexión. ¿Ya? Doy mi punto de vista. ¿Ya? Cuando les pidan reflexión es porque tienen que tener cuidado en que el alumno dé su postura. ¿Ya? Bien, entonces borramos todo esto y pasamos a la pregunta siguiente. La docente del segundo grado tiene como propósito que los niños creen historias. Aprovechando que los niños están llevando a cabo el proyecto Hacemos un huerto, les presenta la siguiente imagen. Aquí tenemos una imagen con dos conejitos que se están comiendo ahí las zanahorias. La niña parece que molesta, el niño también sorprendido, ¿no? Están en el campo. Muy bien, a partir de esa imagen, ¿qué es lo que busca? El propósito de que los niños creen historias. ¿Qué me dice la pregunta? ¿Qué me dice la pregunta? ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para que los niños creen historias a partir de esta imagen? ¿Cuál de las acciones es pertinente para que los niños creen historias a partir de esta imagen? ¿A, B o C? Ya, parece que acá no hay duda. Me alegra mucho. Vamos a analizarlo, ¿ya? Vamos a analizar. Me están pidiendo acción pertinente para que los niños creen historias a partir de esa imagen. A. Contar a los niños que los personajes de la imagen se llaman Rosa y José. Contarles. Entonces fíjense que acá el profesor ya les dio nombre a los personajes. Y crear significa dejar volar la imaginación de los niños, ¿no? Y es más, el profesor agrega, y que un día descubrieron a dos conejos comiéndose la zanahoria de su huerto. Luego, decirles que cuenten de nuevo la historia. De nuevo la historia, cambiando de nombre a los personajes. ¿Qué está haciendo? Que repitan, no les está haciendo que creen. Quien lo está haciendo es el maestro. Entonces no es la... Preguntarles. Acá empezó bien. Preguntarles. ¿Qué están haciendo los niños de la imagen? Ya está llevándolos a observar, ¿no? ¿Qué hacen los conejos? Ya. ¿Qué opinan de lo que hacen los conejos? Luego, pedirles que propongan ideas para que otros animalitos no hagan lo mismo en el huerto. ¿Cuál es la idea? Que creen a partir de esta imagen. Y aquí les está diciendo que creen, pero con otros animalitos. Propongan ideas para que otros animalitos no hagan lo mismo. No lleva para que los alumnos creen historias, entonces tampoco es la B. La respuesta correcta, la C, ¿no? Pedir a los niños que observen la imagen, preguntarles,
Ya, los niños han observado la imagen. Preguntarles quiénes serán los personajes, en qué lugar estarán, qué creen que está sucediendo. Todas ellas preguntas que llevan al estudiante a poder ayudarlos a orientar la creación de sus historias. ¿Qué habrá pasado antes y cómo quisieran que termine la historia? Entonces, por eso es la C, porque esas preguntas ayudan y guían al estudiante a crear su historia. Entonces, 3, la alternativa correcta es C. Tiene razón, maestro Heriberto. En la B, empieza por preguntarles, o sea, sí empieza bien, pero la pregunta no lleva a que los niños recreen o estimulen la creatividad en el niño. ¿Qué están haciendo los niños? Están mirando a los conejos. ¿Qué hacen los conejos? Comiendo zanahorias. Entonces, esas preguntas, fíjense que no ayudan mucho a la creación. Sin embargo, en la C dice, preguntarle, ¿quiénes serán los personajes? ¿En qué lugar estarán? ¿Qué creen que está sucediendo? ¿Qué creen que está sucediendo? ¿Qué creen que habrá pasado antes? ¿Cómo quisieran que termine la historia? Ayuda. ¿Ya? Vamos con la 4. Ronald dice, la B es una retroalimentación descriptiva. La A es una retroalimentación descriptiva porque les dice, ¿no? Se llama fulano, comieron. La segunda también es como que retroalimentación descriptiva, pero más que retroalimentación descriptiva, el profesor se va a recoger nada más qué es lo que hay en la imagen y que den una opinión, ¿no? Pero no les está ayudando porque no les está diciendo cómo tienen que crear su historia, ¿ya? Vamos a la 4. La docente del segundo grado busca promover la expresión oral de los niños. ¿Cuál de las siguientes acciones es menos pertinente para ese propósito? Ojo, la menos pertinente para promover la expresión oral. Bien, vamos. A ver, aquí lo que busca el maestro es promover la expresión oral. Recuerden que la expresión oral es el desarrollo de la interacción de los niños con sus interlocutores, haciendo uso de situaciones significativas, que sean situaciones que
sean familiares, ¿no? Y que permita al estudiante aprovechar lo que encuentra y ve en su contexto, ¿no? Esa vivenciación a partir de situaciones comunicativas significativas, vivenciales, es lo que ayuda al desarrollo de la oralidad, ¿no? Ahora, ¿qué dice la alternativa A? Porque nos están pidiendo la menos pertinente. Dice, plantear a los niños que elaboren predicciones antes, durante la lectura de cuentos. En ese caso, cuando pedimos que los niños elaboren predicciones, sí estoy promoviendo la oralidad. ¿Por qué? Porque allí hago que el niño formule sus hipótesis de posibles respuestas, de posibles explicaciones y para ello tiene que hilvanar sus ideas, ¿no? Antes y durante la lectura de cuentos. Le doy la oportunidad aquí, entonces, este está bien. B, pedir a los niños que todos los días practiquen. ¿Qué practiquen? Canciones, poesías, rimas, trabalenguas aprendidos hasta el momento. Este practiquen ayuda a la expresión oral. Practicar, ¿qué significa? ¿Qué tendrían que hacer los niños en la práctica? Repetir, memorizar, ¿no? Y eso ayuda a la expresión oral. Es una acción mecánica, memorística. Entonces, esto no ayuda a la expresión oral de acuerdo al enfoque. Entonces, hasta acá es la menos pertinente. Veamos la C. La C dice, proponer a los niños que lleven al aula, ¿ya? Lleven al aula el juguete que más les gusta y compartan con sus compañeros por qué les gusta. Aquí también desarrolla la oralidad porque el niño tiene que explicar, ¿no? Tiene que hacer uso de sus recursos verbales para poder argumentar por qué le gusta su juguete. Eso promueve la expresión oral. Entonces, este está bien. La que no está bien es esta. Esta es, la B es la menos pertinente. La B es la menos pertinente. Entonces, la respuesta correcta es la B. La menos pertinente es la B. ¿Ya? Mientras el alumno elabore predicciones, tiene oportunidad de expresar, ¿no? Y hacer uso de esa expresión oral. Mientras el niño argumente por qué le gusta, entonces también estamos promoviendo la expresión oral. Pero en este caso, repetir, memorizar es una acción mecánica. Esta no es pertinente. Maestra, el material que usted está... maestro, el material que nosotros trabajamos aquí en la sala se sube a la plataforma, al aula virtual. Ustedes lo pueden descargar, no solamente el material, sino también nuevamente observar el video, ¿ya? Pero elaborar predicciones no es escrito, me dice la maestra Juliana. Elaborar predicciones es anticiparse. Por ejemplo, iban por el bosque y ¿qué creen? ¿Con quién creen que se encontró? Con una ardilla, con un monstruo, con el lobo. Hace que los niños desarrollen su oralidad, ¿ya? También los mandan al grupo, ¿cierto? Sí, los mandan a los grupos. Ustedes tienen un WhatsApp del grupo y también les entregan el material, ¿ya? Muy bien, entonces la pregunta 4, la respuesta menos pertinente es la B. La B, ¿ya? Porque es una acción mecánica la de practicar canciones. Continuamos. Los estudiantes de cuarto grado participarán en un concurso de elaboración de cometas que está organizando la municipalidad de la localidad. En este contexto,
la docente les ha propuesto leer el afiche del concurso con el fin de conocer cómo participar. A continuación se presenta dicho texto. ¿Ya? Maestra Zuleima, voy a hacer de conocimiento a plataforma su dificultad. ¿Ya? Voy a tomar su nombre, Gutiérrez Montoya. Bien, continuamos. A ver, concurso de cometas. Dice, únete y participa junto con tus amigos. Categorías de 6 a 9 años, de 10 a 12 años, de 13 a 17 años. Criterios de evaluación. Tipo de material, reciclable o reusable, como papel periódico, telas, entre otros, para la elaboración de los cometas. Creatividad y originalidad en el diseño. Tiempo de vuelo de la cometa. Procurar que la cometa se mantenga en el aire por lo menos 10 minutos. Premiación. Los 2 primeros lugares de cada categoría recibirán grandes premios. Diploma de participación, 3 entradas para una feria de juegos mecánicos y una bicicleta. Fecha y lugar del concurso. Fecha, sábado 3 de diciembre. Horario de 9:30 a 3 p.m. Lugar, Avenida Sesquicentenario sin número frente a la ciudad universitaria. Inscripciones. La participación es gratuita. Mayor información e inscripciones en la oficina de la Subgerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública, segundo piso del Palacio Municipal. Teléfono 617-7121. Es una adaptación. Bien, tenemos entonces aquí un afiche de un concurso. Ahora veamos en función a esta situación qué nos formulan. Luego de leer el texto, los estudiantes realizaron comentarios. ¿Cuál de los comentarios se centra en la identificación de información explícita? ¿Cuál de ellos? ¿Ya está? Vamos a ver ahora. Ya nosotros hemos visto qué cosa es información explícita, ¿verdad? ¿Qué cosa es? ¿Qué hemos dicho que es lo explícito? Ya textual, que está en el texto. Lo que está en el texto. Excelente. Está en el texto. Ahora, si me pregunta por información explícita, ¿no? Veamos cuál de ellos hace su comentario en función a la información explícita, es decir, que esté en el texto. Saúl dice, evalúan que mantengamos volando la cometa por unos 10 minutos como mínimo. ¿Lo encuentro en el texto? Reviso. A ver, por acá está. Por lo menos 10 minutos. Sí está en el texto. Entonces, esto es explícito. Esto es explícito. La A. Veamos la B. De repente yo estoy mal. Dice, Ina dice, me parece bien. Ah, fíjense esto.
me parece bien. Está dando su postura, está dando su opinión. Si dice me parece bien que el concurso podamos participar estudiantes de todos los grados, eso ya no es explícito, eso es nivel reflexivo que tiene que ver con el nivel criterial, ¿no? Me parece bien, está adoptando una postura. Alejandro dice, cuando nos piden que seamos originales y creativos, fíjense lo que dice acá, quiere decir que no debemos copiarnos de otros diseños ni que nuestros padres nos digan cómo hacerlo. Ese quiere decir está interpretando, ¿no? Está interpretando. Y si es interpretación, entonces está haciendo una deducción. Está infiriendo. Está infiriendo. Y eso es nivel inferencial, ¿no? Por esa razón, la respuesta correcta es A, porque me está pidiendo información explícita, que está en el texto. Continuamos. 6. No se apuren, piensen, lean, subrayen. Ya, maestros, a veces por una palabrita nos equivocamos en la respuesta. ¿Ya? La docente aprovecha el intercambio de ideas sobre el texto para plantear algunas preguntas. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en promover la reflexión sobre el contenido? Muy bien, maestro Alexander, cierto. Sí, maestro Boris. Bien, a ver, si me está pidiendo que quiere promover la reflexión, eso significa que yo tengo que mirar el nivel criterial. Y el nivel criterial tiene que ver con la opinión, ¿no? Tiene que ver con la postura frente a algo. Tiene que ver con la argumentación, ¿no? Evalúa el nivel criterial. Entonces, ¿cuál de estas preguntas se centra en la reflexión, en la opinión, la postura? ¿Dónde se puede conseguir más información sobre el concurso? ¿Qué nivel es? ¿Encuentro esta información en el afiche? Sí, ¿verdad? Está allí, dice la dirección hasta el teléfono. Entonces está en el texto. Eso es literal. Y si es literal, ¿es implícito o explícito? Si es literal. Muy bien, explícito. Excelente. Explícito. ¿Consideras que este concurso de cometas aporta al cuidado del medio ambiente? A ver, ahí en este caso dice, ¿consideras que este concurso de cometas aporta al cuidado del medio ambiente? ¿Qué está haciendo? Está pidiendo la opinión. Por lo tanto,
es criterial, es criterial. Genera la reflexión. Está pidiendo opinión, ¿no? Está pidiendo opinión. Por tanto, si yo quiero promover la reflexión, la alternativa correcta en este caso es la B. No es la A porque es literal. Y la C definitivamente no es porque dice a qué se refiere la palabra procurar, y eso significa que está pidiéndole que interprete. Y si yo quiero que interprete, significa que está diciéndome que debe deducir, debe inferir. Y si es inferir, es información implícita. ¿Ya? Es información implícita. Les estoy colocando todas las palabras para que ustedes se acostumbren, que es lo mismo. Inferir, deducir, interpretar, es lo mismo que extraer información implícita. ¿Ya? Entonces, respuesta correcta, letra B. Letra B. Ya, pero siempre miren cuál es la intención de la pregunta. ¿Consideras que este concurso de cometas aporta al cuidado del medio ambiente? Sí, es una pregunta cerrada, ¿cierto? Yo puedo decir sí, considero. No, no considero. Pregunta cerrada, pero finalmente es una posición, porque unos van a decir sí y otros van a decir no. Es una posición, es una opinión lo que está pidiendo. ¿Ya, maestra Viviana? Ok. Siguiente. Durante el intercambio de ideas sobre el concurso, uno de los estudiantes comparte con el resto de la clase su experiencia de cuando participó en un concurso de cometas el año anterior. A continuación se presenta la intervención del estudiante. Les quiero contar cómo estuvo el concurso del año pasado. Cuando empezamos a volar las cometas, no me gustó que haya poco viento para que las cometas estén mucho más alto. Y no era tan fácil tener las cometas volando mucho tiempo por los aires. Entonces, eso resultó chévere, le dio más emoción y todos pudimos hacer barra. Bien arriba estaban nuestras cometas. Además, se veían muy bonitas cuando estaban así de alto en el cielo. El viento ayudó mucho para hacer volar a las cometas muy alto. La intervención oral del estudiante se evidencian logros y algunas dificultades. ¿Cuál de los siguientes problemas de producción oral se evidencia en dicha intervención? La redundancia de ideas a lo largo del texto oral, el desvío del propósito comunicativo de su texto oral o los vacíos de información en el desarrollo de su texto oral. Bien, maestra Ada. Bien, maestro Carlos. Bien, vamos a revisarlo. A mí me ha generado también, me generó ruido. ¿Qué pasa? Que aquí les cuento.
Fíjense, la redundancia de ideas a lo largo del texto, y van a encontrar esto. La redundancia de ideas a lo largo del texto es un problema de coherencia. Cierto. Redundan ideas a lo largo del texto es un problema de coherencia. B. El desvío del propósito comunicativo también es problema de coherencia. Y los vacíos de información en el desarrollo de su texto también es un problema de coherencia. O sea que ni siquiera por descartes lo puedo sacar acá. Pero, entonces yo tengo que concentrarme en el texto. Y en el texto yo busco redundancia de ideas a lo largo del texto oral. Miro, ¿hay redundancia? Vamos a ver. Dice, les quiero contar cómo estuvo el concurso. Cuando empezamos los cometas no me gustó que haya poco viento para que los cometas... A ver, perdón. Dice, hay poco viento para que los cometas estén mucho más alto. Ya, estén mucho más alto. Ya, y no era tan fácil tener las cometas volando mucho tiempo por los aires. Entonces, eso resultó chévere. Le dio más emoción y todos podíamos hacer barra. Bien arriba estaban nuestras cometas. Acá dice bien arriba, pero no está redundando en ideas. O sea, aquí dice más alto, bien arriba. Además se veían muy bonitas cuando estaban así de alto en el cielo. El viento ayudó mucho para hacer volar a las cometas muy alto. Si yo quisiera hablar de redundancia de ideas, puedo decir que es cierto, sí, pero no es ese el problema principal. Estén mucho más altos, bien arriba. Cuando estaban así de alto en el cielo, los cometas muy altos, sí, pero eso no es el problema de producción que se evidencia con mayor énfasis. ¿Saben dónde está el problema aquí? Y el desvío del propósito comunicativo, no hay un desvío, o sea, esto no es. Desvío de propósito no, porque ella sigue hablando del cometa, no hay desvío de propósito. O sea, que por ahí la B no es. Me quedo entre A y C. Pero, ¿qué cosa es lo que genera quiebre cuando dice entonces? Dice, y no era tan fácil tener las cometas volando mucho tiempo por los aires. Entonces... Y se quedó ahí y dice, eso resultó chévere. ¿Qué cosa resultó chévere? Aquí hay un quiebre. Ahí hay un vacío. Entonces se supone que iba a seguir contando y luego, eso resultó chévere. El problema aquí es que hay vacíos de información en el desarrollo del texto. Porque me dejó aquí sin saber qué más quería decir. Entonces, ese es el vacío y no es la redundancia. Pero dice que cuando empezamos a volar las cometas no me gustó que haya poco viento para que las cometas estén mucho más alto. No entiende. A ver, pero dice que cuando empezó a volar las cometas no me gustó que haya poco viento para que el cometa esté mucho más... Sí, pero por ejemplo, no hay contradicción. Dice, estén mucho más alto, estén bien arriba, estaba así de alto en el cielo, de volar a las cometas mucho más alto, sí, pero si yo pongo en la balanza entre la redundancia de ideas y el vacío de información, ¿qué es lo que no me permite comprender el texto? Sabiendo de que esos dos problemas son problemas de coherencia, ¿qué es lo que yo debo colocar en la balanza? El vacío de información, porque
Hay un espacio que deja en silencio y no sé qué continúa. Y me deja allí con una parte de no saber qué pasó. Entonces, y sigo hablando. Entonces, ¿qué? Ese vacío de información es un problema en la producción oral. Aquí hay un problema de vacío de información, ¿ya? Claro, me deja en suspenso, me deja en el aire, ¿no? Pero dice, o sea, como que entonces yo te iba a contar algo, pero, y sigo hablando. Entonces rompe allí la secuencia de sus ideas y sigue hablando en función a las ideas anteriores, pero ese entonces se quedó en suspenso, no continuó, queda el vacío, ¿ya? Ya, qué bueno, maestro del Castillo, que quede claro. Bien, entonces nos quedamos con la respuesta que es el vacío de información, la respuesta correcta, ¿ya? Siguiente, los estudiantes del tercer grado participan en un taller de lectura y escritura literaria de cuentos. Acompañados por el docente, los estudiantes están leyendo el siguiente cuento. Dicen que era una noche de gran tormenta. Tronaba y refusilaba, que daba miedo. La zorra andaba buscando a dónde meterse. Chorreando agua y tiritando de frío, llegó hasta un gran árbol. Ahí se refugió. En eso, un refúsilo iluminó todo. La zorra miró para arriba y vio que estaba debajo de un parral cargadito de uvas maduras. La zorra andaba muerta de hambre y le gustaban mucho las uvas y pensó que podía comer hasta llenarse. Pero, como los parrales son altos, no sabía cómo podía hacer para alcanzar un racimo. La noche estaba muy oscura y empezó a decir: ¡Luz! 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 Y saltaba. ¡Luz! 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 Y volvía a saltar y nada. Y así estuvo un buen rato saltando cuando alumbraban los refúgios. Y en una de esas se pegó con el hocico en un palo del parral y quedó media sonzada. Ya vio que de ninguna manera iba a conseguir unas uvitas y muy enojada dijo: «Bah, pa' lo que me gustan a mí las uvas». Es una adaptación de cuentos y leyendas populares de Argentina. En función a esta narración, viene la pregunta. Luego de la lectura, el docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para lograr su propósito? Les leo. Tenemos que haber mejorado en relación a las primeras preguntas.
¿Ya está? Nivel criterial, sí, muy bien, muy bien. Qué bueno que lo relacionen con los niveles de lectura. Ay, perdón. Ya está. A ver, aquí en esta lectura está buscando el maestro que reflexionen sobre el contenido del texto. Y la reflexión hemos dicho que tiene que ver con el nivel criterial, que tiene que ver con la opinión, con el punto de vista, ¿no? A favor o en contra, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? Entonces, ¿cuál de estas acciones es más adecuada a lograr ese propósito? Pedirles que a partir del cuento mencionen, a ver, aquí nos dice, que mencionen por qué la zorra quería comerse las uvas. ¿Está o no está en el texto? ¿Está o no está en el texto? ¿Dice el texto por qué quería comerse las uvas? Sí, ¿verdad? Nos dice que tenía hambre. Entonces, si me dice que tenía hambre, es literal. Eso tiene que decir, tiene que ver con lo explícito, ¿no? Con lo explícito, porque la respuesta está en el texto. Me dice que era porque tenía hambre. Entonces, quiere decir que esta no es la respuesta. Me está pidiendo reflexión. Pedirles que den razones sobre si están de acuerdo o no con el enojo de la zorra. ¿Qué nivel es ese? Esto es criterial. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Esto tiene que ver con la opinión, ¿no? Tiene que ver con la opinión, tiene que ver con la reflexión. Entonces, la respuesta correcta en este caso es la B. Es la B. ¿Ya? No es la C porque dice pedirles que propongan títulos que se adecúen a la historia, que propongan títulos que se adecúen a la historia. Si yo le pido que proponga títulos es porque lo ha leído y a partir de ese título ellos pueden hacer una inferencia y, ¿no? Y deducir qué título podría ir. Eso es inferencial, eso es implícito, ¿ya? Es implícito. Entonces la respuesta no puede ser la C, es la B. Felicitaciones para quienes han acertado, eso significa que vamos por buen camino. Y no se desalienten, por favor, quienes todavía tienen algún tipo de confusión. El ejercicio y la práctica nos tiene que... Y sobre todo, lean bien, por favor, subrayen en su prueba, rayenla porque finalmente esa prueba no la van a volver a usar. Así es que rayen, escriban, encierren, ¿ya? Sobre su prueba. Bien. 9. La 8, la respuesta correcta es la B, pedirles que den razones, es reflexionar. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Bien. 9. El docente y los estudiantes están conversando sobre el cuento. En este contexto, el docente realiza la siguiente pregunta. Durante la tormenta, ¿dónde se refugió la zorra?
¿Qué capacidad de comprensión de textos escritos busca promover principalmente el docente con esta pregunta? Obtener información explícita del texto, reflexionar sobre el contenido del texto o interpretar información implícita del texto. Maestra Carmen, lea bien. Maestra Nelly, dele otra leidita. Giselle, dele otra leidita, por favor. Oti. ¿Quiere ver la lectura? A ver, durante la tormenta, ¿dónde se refugió la zorra? Aquí está el texto. Aquí está el texto. Está bien, está bien. Es importante que ustedes vuelvan a mirar su texto para que se aseguren. ¿Ya está? Ahora sí vuelvo a la pregunta. Durante la tormenta, ¿dónde se refugió la zorra? ¿Qué busca promover aquí? La capacidad de qué? Capacidad de comprensión de texto escrito, explícito, reflexionan o interpretan. ¿No se me oye? Está en el texto. A ver, cuando pregunta durante la tormenta dónde se refugió la zorra, yo vuelvo al texto, yo vuelvo al texto y me dice, la zorra andaba buscando a dónde meterse, chorreando agua y tiritando de frío llegó hasta un gran árbol, ahí se refugió. Entonces, ¿dónde se refugió? En un gran árbol. ¿Está la respuesta? Sí, es explícita, porque sí está escrito, dice, un gran árbol, ahí se refugió. Entonces, la respuesta está en el texto. Y si está en el texto, ¿dónde se refugió la zorra? Es obtener información explícita. La respuesta correcta, entonces, es la A, información explícita. ¿Y por qué es información explícita? Porque está en el texto. ¿Qué cosa está en el texto? La respuesta. La respuesta está en el texto. ¿No? Reflexiona no, porque no me está pidiendo su opinión. Durante la tormenta, ¿dónde se refugió? Está preguntándome por algo que está en el texto. ¿Ya? Tampoco están haciendo interpretación. No me está diciendo qué quiere decir. ¿Ya? Muy bien. Claro, maestra Nelly, vamos a ir mejorando. Ahora pasamos a la 10. El docente ha elaborado una ficha con preguntas para que los estudiantes evalúen su comprensión del texto. A continuación se presentan algunas preguntas incluidas en la ficha. Esta es la ficha de lectura. 1. ¿Tuviste problemas para comprender algún pasaje de la historia? ¿Cómo hiciste para solucionarlo? 2. ¿Recomendarías a un compañero leer esta historia? Explica por qué. De acuerdo con las preguntas presentadas, ¿cuál es el proceso de aprendizaje que se busca promover principalmente? A, B o C.
¿Ya? Bien. Fíjense que aquí está preguntando, ¿tuviste problemas para comprender algún pasaje? ¿Cómo hiciste para superarlo o para solucionarlo? Cuando hacemos preguntas, ¿qué aprendimos hoy? ¿Cómo logramos? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Qué hiciste para superar tu dificultad? ¿No? ¿Recomendarías a un compañero leer esta historia? ¿Por qué lo harías? Esas son preguntas que ayudan al estudiante a ser conscientes de su proceso de aprendizaje, de ser conscientes de su proceso de comprensión lectora en este caso, ¿no? Porque el proceso de reflexión sobre cómo aprendí, para qué aprendo o para qué aprendí este tema el día de hoy, cómo lo voy a utilizar, de qué me va a servir, eso tiene que ver con la metacognición. Por eso la respuesta correcta es A. ¿Ya? La respuesta correcta es A. Meta es mirar al interior. Cognición es conocimiento. Entonces, si yo miro hacia adentro, cómo comprendí el texto, para qué me va a servir, qué dificultad, estoy siendo consciente y analizando cómo es que he logrado y qué dificultades he tenido, cómo las he superado, para qué me va a servir. Eso es metacognición. No es conflicto cognitivo. ¿Y por qué no es conflicto cognitivo? Porque como les mencionaba en la jornada anterior, el conflicto cognitivo es confrontar con una pregunta que yo le planteo al estudiante, confronto su conocimiento, su experiencia y le hago una pregunta para ver si con lo que extrae él de conocimiento o experiencia es capaz de responderme la pregunta. Entonces digo yo sabía esto, pero con lo que sé no puedo responder esa pregunta. Y eso genera desequilibrio. El conflicto cognitivo es lo mismo que decir disonancia cognitiva, desequilibrio cognitivo. Y aquí estas preguntas no llevan a confrontar un conocimiento nuevo con aquello que yo ya conozco. Entonces, el conflicto cognitivo es formular una pregunta a un estudiante y el estudiante se ve en la dificultad de no poder responder con lo que conoce, con lo que sabe, con lo que tiene por experiencia. Entonces, por eso no es la B. Recojo de saberes previos tampoco es, porque para recoger saberes previos, yo digo, por ejemplo, ¿qué sabes sobre este tema? ¿Qué conoces? Eso es recoger saberes previos, lo que trae como experiencia o conocimiento. ¿Ya? Bien, espero que haya quedado claro. Y nos vamos con una yapa. He traído una 11ª. El docente ha propuesto a los estudiantes que reescriban, así que no se vayan porque siempre hacemos 10, pero traigo una más de regalo. El docente ha propuesto a los estudiantes que reescriban el cuento cambiando el final de la historia. En este contexto, uno de los estudiantes presentó el siguiente texto. Estaba lloviendo la zorra, no podía saltar, saltaba hasta que no pudo comerse ni una sola uvita. Estaba lloviendo, no podía, dijo. Si un pajarito dijo que se estaba riendo porque la zorra no podía coger ni una sola uvita, porque quiso tomarlas con su boca, pero como las uvas estaban verdes, se fue y encontró otro parral, y las uvitas estaban bien ricas, y estas no son amarguitas como las otras. Así dijo la zorra, y ya no llovía. Ya, maestro Carlos, muy bien, tendré en cuenta. El docente busca ayudar al estudiante a mejorar su texto. ¿Cuál de los siguientes aspectos deben priorizar en su retroalimentación? ¿A, B o C?
Bien. La falta de un vocabulario variado, la ausencia del punto a lo largo del texto, la utilización de diminutivos propios del lenguaje oral. Fíjense que aquí sí hay necesidades para mejorar este texto, pero me dice que debo priorizar en su retroalimentación. Si ustedes se dan cuenta, cuando hemos leído, absolutamente hay una sola pausa. No veo cuál es la primera idea y esa idea hilvana con otras ideas. Y todo está corrido. Todo está corrido. No tiene comas, no tiene puntos, ni al final tiene solamente su mayúscula y nada más. Nada más. Y eso hace que yo no pueda comprender bien el texto, lo que no le permite la comprensión global del texto. Por lo tanto, lo que yo debo priorizar en la retroalimentación es la ausencia del punto a lo largo de todo el texto. De todo el texto. Esto es lo que yo tengo que priorizar. La falta de vocabulario variado en el texto, sí, no hay un vocabulario variado probablemente, pero eso no es la prioridad. Me está pidiendo que priorice, ¿no? Y el vocabulario, la falta de vocabulario variado tiene que ver pues con la cohesión, ¿cierto? La utilización de diminutivos propios del lenguaje oral, los diminutivos, tiene que ver con la adecuación, ¿no? Pero aquí lo fundamental es que no encuentro cuál es la idea principal de la idea secundaria y no ha colocado los puntos para poder encontrar esos enlaces. Entonces, eso es lo que tiene que priorizar en su retroalimentación, ¿no? La ausencia de puntos a lo largo de todo el texto. Esa es la alternativa correcta. En este caso, la ausencia de los puntos no me permite tener claro cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias y por lo tanto no me ayuda a la comprensión global del texto, esa ausencia de los puntos. ¿Ya? Bien, con esto ha sido el último ítem que hemos trabajado. Yo les doy las gracias por permitirme acompañarles esta noche. Sigamos edificando juntos, queridos maestros. Grupo Docente Perú les agradece por la confianza que tienen en nosotros para esta preparación y vamos a seguir profundizando, vamos a seguir haciendo prácticas sobre propiedades textuales. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Las claves se las están alcanzando tan pronto termina esta jornada. Sí, me alegra mucho que haya quedado claro por lo que puedo leer y las gracias a ustedes por permitirme compartir esta noche un poquito de lo que podemos pues transmitir a partir de estas jornadas, ¿sí? Un abrazo inmenso, muchas bendiciones, que Dios les acompañe, que tengan un bonito fin de semana y estamos viéndonos en la próxima jornada. ¿Ya? Muchas gracias.